el modo de llamar a Dios. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Eusebio Ungroso o Luis de Carvajal Hermoso. Realmente es el estudio de este pequeño librito que escribió Luis de Carvajal Hermoso en sus días difíciles que vivió en la Nueva España. Para dar una introducción, les voy a comentar un poco de su vida. Luis de Carvajal Hermoso nació en la villa de Benavente en el año de 1567, lugar donde se asentaron muchas familias de origen converso que habían continuado con sus prácticas judías a pesar de su conversión al cristianismo. Su familia se consideraba muy devota y cuidaba con esmero lo que llamaban la ley de Moisés. Esta familia pronto fue a radicar a Medina del Campo, donde el joven Luis estudió, además de retórica y latín, la religión de Moisés. Sus estudios fueron dirigidos por los jesuitas, que hicieron del joven un especialista en latín y caligrafía, además de las enseñanzas de su padre, Francisco Rodríguez de Matos, que lo instituyó y lo instruyó en la religión judía. Al llegar su tío, llamado Luis de Carvajal el Viejo, con la capitulación del rey de España Felipe II, que le permitía viajar a la Nueva España a fundar el nuevo reino de León y que pudiera llevar con él 100 hombres, como dice en la capitulación, los 60 de ellos labradores casados con sus mujeres e hijos, y los demás soldados y oficiales para el descubrimiento y pacificación de las provincias que han de ser intituladas el nuevo reino de León, sin pedir a ninguno de ellos información alguna, que por lo presente encargamos al dicho capitán Luis de Carvajal que tenga mucho cuidado de que sean personas limpias y no de los prohibidos a pasar a aquellas tierras y a aquellas partes, y principalmente que ninguno deje como casado a su mujer en estos reinos, lo cual cumplir sin poner por ello impedimento alguno. Esto fue dado por el rey en Toledo el 14 de junio de 1579. El rey consideraba a Carvajal como un hidalgo, confiaba en él para lograr sus hazañas, así que tuvo que comprar don Luis una nave y buscar a esos 100 hombres que pudieran acompañarlo a poblar esas tierras en el Nuevo Mundo. Una de las primeras familias que se adhirió a su proyecto fue la de su hermana y su cuñado, los cuales partieron con él y llevaron a su familia a una tierra aún desconocida. Los nombres y el origen de las personas que viajaron con Carvajal en su viaje en 1580 se encuentran en una declaración que hizo en Sevilla ante los oficiales de la Casa de Contratación, además de otra lista que le dio a los inquisidores en 1589 durante su proceso. En esa lista aparecen nombres de algunos de los colonizadores, de las personas casadas o solteras, que el capitán, por supuesto, llevó a la Nueva España. Su lugar de origen, los nombres de sus padres. Es obvio que muchos de ellos tenían antecedentes y prácticas religiosas judaicas. La travesía fue difícil, ya que además de los pasajeros, debía llevar carga de alimentos, instrumentos de todo tipo, sobre todo armas para defenderse de ataques de los piratas ingleses que buscaban robarles las mercancías. Los hijos de su hermana eran en total 9 muchachos. Entre ellos se encontraba el pequeño sobrino de 14 años llamado Luis de Carvajal Hermoso. Llegaron a Tampico el 15 de octubre de 1580, lugar donde los chichimecas habían causado grandes daños y los pocos españoles que aún quedaban en el lugar, lo único que deseaban era salir de allí.
Sin embargo, la llegada de los nuevos colonos los animó a quedarse. Luis se enfermó en el barco, había tenido mucha fiebre y escalofríos, y fue atendido por un médico amigo de su padre, de apellido Morales. Cuando desembarcaron, qué gran sorpresa llevó esta familia al encontrarse con un lugar inhóspito y lleno de mosquitos. Después de la grandeza de Sevilla, les parecía que Tampico y Pánuco, con el calor y la humedad y las pocas casas mal construidas, eran un desastre, y empezó su desilusión. Por otro lado, la noticia de que los indios se habían rebelado aumentó el miedo entre ellos. No sabían si las condiciones eran iguales en todo el territorio, pero lo que sí recibieron fue un gran desengaño. La familia Rodríguez de Matos, que estaba compuesta por 5 hijas y 4 hijos, sufrió de estas malas condiciones en las que se encontraba la población. El hijo mayor, de nombre Gaspar, era sacerdote. Fue el primero en tocar tierras americanas. La relación con sus padres y hermanos era buena, pero no sospechaba que todos continuaban con sus prácticas judaicas. Isabel de Andrade era viuda, ya que había perdido a su marido, Gabriel de Herrera, en Astorga, España. Leonor, una joven hermosa, igual que su hermana Catalina, eran las que seguían. Después, las pequeñas Mariana y Ana, a la que llamaban Anita porque era un bebé, y el hermano mayor de Luis, Baltasar, era su mejor compañía, y Miguel, el más pequeño. Luis el Mozo fue nombrado heredero de su tío, ya que en la capitulación que le fue otorgada decía que esa gubernatura duraba 2 generaciones. Por ello, debía acompañarlo en todas sus expediciones y enfrentar los problemas con los chichimecas, así como las dificultades cotidianas en ese territorio inhóspito. Su padre no dejaba de instruirlo en la ley de Moisés, y la familia siguió cuidando con mucho celo sus costumbres. Fue precisamente en Pánuco donde Luis compró a un fraile su primera Biblia, una Biblia que pagó 6 pesos, y en ella empezó a estudiar con gran fervor. Aprendió que era importante el pacto que el pueblo judío tenía con el Creador, y que esto lo motivaba a realizar la circuncisión a sus hijos, sobre todo varones, al cumplir los 8 días de edad. Así fue como Luis decidió circuncidarse con unas tijeras en un lugar remoto para que no fuera descubierto. Desde muy joven aceptó la ley de Moisés como la única y la verdadera, consciente de los peligros que ello le implicaba. El padre le enseñó a cuidar el sábado, a celebrar las fiestas judías, sobre todo el Rosh Hashanah o Año Nuevo y el Día del Perdón o Yom Kippur. No tardó mucho la buena relación con el tío. Este le exigía y lo vigilaba constantemente, así que se rebeló contra él y decidió buscar otra forma de sobrevivencia, acompañando a su padre hasta la Ciudad de México. Ahí conoció a los correligionarios, que ya formaban un grupo bastante numeroso y que seguían, igual que su familia, con su judaísmo en secreto. Fue en uno de estos viajes que enfermó su padre, Rodríguez de Matos, en casa del doctor Morales, y este le pidió que lo enterraran a la usanza judaica, con ropas limpias traídas de Rouen, Francia, y en tierra virgen. Su tío lo desheredó. Además, tuvo problemas con su hermana Isabel, que era una ferviente judía, que trató de convencer al tío de que volviera al judaísmo. Prácticas que Luis el Viejo desconocía por completo porque sus padres conversos lo criaron como cristiano. Su situación en Pánuco era precaria. Sus hermanas sufrían de mala alimentación, así como de falta de mejoras en la vida diaria. Poco después, aparecieron 2 apuestos caballeros,
que decidieron casarse con ellas y sacarlas de ese lugar tan inhóspito. Eran realmente dos criptojudíos que supieron de su existencia y fueron en su búsqueda. Salieron de Pánuco, dejando al tío y a los demás pobladores, que por cierto admiraban mucho la suerte de estas jóvenes que se habían convertido en personas adineradas. Sus destinos fue la ciudad de Tasco y la Ciudad de México, donde rehicieron sus vidas. Baltasar y Luis se dedicaron a vender mercancías de diverso tipo y ganarse así el sustento. Frecuentaban a sus correligionarios, con los cuales celebraban el sábado y todas las ceremonias judaicas. Después de la muerte de su padre, Luis se convirtió en un judío ferviente, estudiando y leyendo todo lo que caía en sus manos y guardando con esmero sus fiestas y ceremonias, así como escribiendo pequeños libritos para que su familia pudiera tener las oraciones que debían recitar en cada ocasión. Estaba consciente del peligro que corría en esas tierras, donde ya la Suprema había instalado el Tribunal de la Inquisición. Decía que la única forma de salvar su alma era creyendo en la religión judía, que para él era la única y la verdadera. Ahora, ¿por qué el librito? Luis de Carvajal Limoso fue procesado 2 veces por el Santo Tribunal de la Inquisición de México. En su segundo proceso, que duró un año, de 1595 a 1596, fue arrestado por haber seguido de nuevo la ley de Moisés. Durante su arresto se le encontraron varios libritos pequeños que había escrito durante su vida y que los traía escondidos dentro de su sombrero. Era una bolsa de cuero donde traía encuadernados en cuero negro, escritos de molde en latín, 3 libritos a los que llamó Salmorum, Profeta y Génesis. Además de estos libritos, le encontraron en su casa de Tlatelolco lo que llamó sus memorias o su autobiografía, la cual había escrito durante los años que estaba cumpliendo su primera sentencia en el Hospital de los Convalecientes y en el Colegio de Santiago de Tlatelolco, las que había pensado enviar a sus hermanos a Pisa, Italia, lugar donde se encontraban después de haber escapado del Tribunal de Nueva España. Con insistencia le preguntaban los inquisidores acerca de otros libritos que le fueron encontrados, que eran, y dice así el proceso, unos cuadernitos escritos a mano con cubiertas blancas de papel, que en uno de ellos estaban los mandamientos y artículos de la ley de Moisés, y el otro que se titulaba El modo de llamar a Dios, así como un tercero donde estaba el salterio encuadernado y dice en becerro leonado con manecillas de plata. Luis le contestó a sus captores que los 2 primeros libritos los había escrito él, pero el salterio lo escribió un judío a quien le enseñó gramática y que se llamaba Agustín Juárez y vivía en Santiago de Tlatelolco. A uno de estos libritos le llamó Lex Adonai. Estaba escrito con letras latinas y capitulares de hoja de oro, que con el tiempo sus hojas blancas perdieron el color igual que el otro, llamado Modo de llamar a Dios, titulado. Este contenía todas las plegarias para pedir a Adonai que los librara de la terrible situación en la que se encontraba su familia. La dedicación de Luis al estudio del judaísmo y la religión dada a Moisés por Dios lo había convertido en un sabio y docto conocedor de la ley judía, y el transmitirla a su familia y a sus correligionarios fue una tarea que practicó durante su corta vida. Encontramos en su proceso sus confesiones acerca de los libritos que escribió y a quién se los dedicó.
un libro para su hermana Mariana que contenía el capítulo 49 de Isaías, escrito en romance y forrado de terciopelo verde, que ella perdió en la calle. Un librito que le hizo justamente en romance con su letra, en donde puso todas las oraciones que conocía. A ella se lo quitó el inquisidor durante su proceso. A Constanza Rodríguez le encontraron otro de los libritos de los mandamientos y artículos de la ley de Moisés que él escribió. Además, encontraron otro pequeño libro donde tenía escrito la profecía de Joel, forrado de terciopelo negro, que ya estaba muy viejo. Otro donde había copiado las oraciones que dejó el licenciado Manuel de Morales a Antonio Machado y que se los había pasado a Tomás de Fonseca, su correligionario. Luis confesó ante los inquisidores que tanto él como su hermano Baltasar rezaban diario con un librito que cada uno poseía y que usaba para los rezos de la noche. Esto nos confirma la cantidad de libritos que Luis se dedicó a escribir para difundir la religión entre los judaizantes de México. Muchos de ellos estaban cosidos a su segundo proceso y fueron extraídos del Archivo General de la Nación en el año de 1932, perdiéndose las memorias, la Lex Adonai y el modo de llamar a Dios. Las cartas escritas a su madre y hermana durante su cautiverio fueron recuperadas poco tiempo después. Se conocían sus memorias, las cuales fueron paleografiadas por Alfonso Toro, así como las cartas que escribió en la cárcel a su madre y a sus hermanas. Esos tesoros fueron devueltos a México en el año 2016, gracias a un coleccionista judío de apellido Milberg, que las adquirió en una subasta y las devolvió a México. Los historiadores que se han dedicado al estudio de la familia Carvajal no tenían en realidad conocimiento de estos libritos llamados Lex Adonai y el modo de llamar a Dios. Fue para ellos muy importante conocer las memorias, o sea, la biografía de Luis de Carvajal el Mozo, pero no se percataron de la importancia que también tenían los otros dos. Para este joven, la religión se había convertido en forma de vida, y a través de cuidar la ley de Moisés podría llegar el día en el cual arribaría el Mesías tan esperado. Desertar del pueblo judío y abandonar su ley era como traicionar a Dios. Cuando la historia hubiese terminado, cuando el pecado de Israel hubiese sido expiado, Dios enviaría a su Mesías, el hijo de David de Israel. Sería restaurado a su vieja tierra en paz y serenidad. En su testamento, antes de morir Luis en la hoguera, en 1596, escribió: judaizar no es herejía, sino hacer lo que manda Dios nuestro Señor. Ese testamento es otro ejemplo de su erudición y conocimiento de los mandamientos que Dios había dado a su pueblo. Estaba convencido de que Dios le había otorgado tanto a él como a su familia muchos milagros, mostrándose misericordioso y mirándolos con gran predilección. Su fanatismo y su rencor irrefrenable hacia sus perseguidores recrudecieron el amor a la ley de Moisés. Estaba convencido de que los hijos de Israel habían cometido pecados, pero por ello se encontraban dispersos por el mundo, y solo mediante grandes sufrimientos y una devoción total, Dios le perdonaría a su pueblo todos sus pecados. Por eso, nunca perdió su fe y esperanza, y la infundía a todos los que lo rodeaban. Desde su primer proceso, pidió disculpas a Adonai por los pecados cometidos y escribió: pequé, Señor,
mas no porque he pecado. De tu amor y clemencia me despido. Temo según mi culpa ser punido. Espero en tu bondad ser perdonado. A Luis de Carvajal lo absorbieron cada vez más sus creencias, no importándole morir en el nombre sagrado de Dios, lo que se ha llamado en hebreo Kiddush Hashem. Sin embargo, a pesar de ser tan devoto, tenía pánico a los tormentos. Su actitud fue la de un hombre profundamente convencido de sus creencias, resuelto a sufrir con verdadero gozo el martirio por el triunfo de la fe, a pesar del temor que le causaba la hoguera. Luis de Carvajal el Mozo se considera el primer escritor judío en el Nuevo Mundo. Fue un místico embriagado por Dios que se dedicó a leer la Biblia con tal celo, especialmente el Génesis, que a los 17 años se circuncidó, como comenté, después de leer el capítulo 17, versículo 14, que dice: y el varón incircunciso será apartado de su pueblo, ya que ha violado mi pacto. Su hermano Baltasar hizo lo mismo en 1588, en la celebración de la salida de los judíos de Egipto, o sea, Pesach, poniendo en riesgo también su vida. Fue arrestado Luis la primera vez en 1589, junto con su madre y hermanas. Estando en prisión, vivía muy afligido y angustiado. Se consolaba pensando en la salvación de su familia, así como Dios había hecho con su pueblo y salvándolo de la esclavitud en Egipto. En sueños escuchaba voces, como las de Job y Jeremías, que le decían que estaban orando por todos ellos. Escuchó también la voz del rey Salomón, que según él le dio a beber un líquido dulcísimo, con cuya bebida quedó muy consolado, dijo, y fue cuando tomó una decisión: cambiar su nombre por el de Yosef Leproso. Luis rezaba las oraciones, principalmente en español, con palabras entremezcladas en latín, español arcaico, portugués, de repente algo de hebreo. Las palabras que aparecen en sus escritos con mayor frecuencia son Adonai, o sea, el Señor, Adonai Tzaot, Señor de los ejércitos, y la oración del Shema Israel: oye el Señor es uno. Junto con su cuñado Jorge de Almeida, Diego Díaz Nieto, Manuel de Lucena y otros judaizantes, se sabían de memoria las 18 bendiciones, o Shmona Esrei, las cuales rezaban diario en silencio. Sobre todo, para ellos era muy importante el Salmo 51, versículo 17, que dice: abre tú mis labios y pronuncie mi boca tu alabanza. El mozo vivía obsesionado, tenía un sentimiento de culpabilidad, sobre todo por no haber emigrado a países donde hubieran podido vivir libremente y ejercer su religión, y por el otro, por haber mentido al ser reconciliado en su primer proceso y no haber muerto en la hoguera por cuidar la ley de Moisés. Cuando estuvo recluido en el hospital de los convalecientes y luego en el colegio de Tlatelolco, encontró los comentarios del Pentateuco de Jerónimo de Azambujo de Oleaste, dominico portugués, que redactó los 13 artículos de la religión judía, escritos por el sabio Maimónides, que están incluidos hoy día en la mayoría de los libros de oraciones judías. Este fraile también dominaba el latín y el griego, y no estudiaba solamente a los profetas, en particular a Isaías, sino que investigó los 5 libros de Moisés, que formaban el Pentateuco, que los cristianos llaman el Antiguo Testamento y los judíos la Torá. Estos comentarios fueron recogidos por el Santo Oficio en Portugal en los años 60 del siglo XVI, porque contenían ideas religiosas que no era conveniente que se difundieran. Así fue como llegó al Colegio de Santiago de Tlatelolco estos 13 artículos de fe,
que fueron formulados en la ciudad de Costas, Egipto, por Maimónides, como explicación del mundo del más allá, llamado Olam Abba, y en su obra Mishnah Torah, donde escribe: busca tus caminos y regresa en Teshuvah o arrepentido, examina tu alma. La primera vez que salió de la cárcel Luis, en el año 1591, y durante varios años siguió estudiando a pesar de su cautiverio, y fue preso por segunda vez el 1 de febrero de 1595. En esa primera audiencia, que se llevó a cabo 14 días después, les recitó a los inquisidores los 13 artículos de la ley de Moisés, que había aprendido de los comentarios de Jerónimo de Oleazco, y declaró que él por ellos deseaba vivir, y que si no fuera posible, entonces estaba aparejado para morir. Este librito, llamado Lex Adonai, fue confiscado por sus captores, y en él Luis se encargó de escribir los principios tomando como base la Biblia que había adquirido en pánico por los expertos. En este librito, estoy comentando el modo de llamar a Dios, es un pequeño librito que consta de 46 hojas, en donde Luis reunió todos sus conocimientos acerca de la religión judía, buscando la respuesta de Dios y pidiéndole que lo salvara de sus perseguidores, así como lo hizo en tantas ocasiones desde que sacó a los judíos de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. El modo de llamar a Dios es un ejercicio devotísimo de oración, es un preámbulo para entrar en la oración. Llama a Dios Rey de los Reyes, Señor de los Señores, infinitamente perfecto, justo y misericordioso, y pide a su familia que al rezar, por favor, miren hacia arriba y que le pidan disculpas al Creador. Inicia con la celebración del Día del Perdón, o Yom Kippur, pidiendo durante el ayuno de 24 horas perdón a Adonai por los pecados que cometió desde el día en que nació, ya que él había nacido justamente el día de Kippur. Pide perdón para él y para todo el pueblo de Israel. Llama a este día el Día de las Perdonanzas. Le ruega que lo libere de esa esclavitud para seguir su ley, y le agradece que lo haya liberado de varias muertes que fueron caza, juicio, apedreo, quemamiento y ahogamiento, y que Dios lo devolvió a la tierra, pide a Dios que lo devuelva a la tierra de Israel y que vuelva a ser esta tierra de judíos y Jerusalén su capital. Se arrepiente ante Adonai de no haber cuidado los alimentos, haber comido comida prohibida o no kasher. Le da las gracias porque lo absorbieron de su primer proceso y bendice a Dios que no lo hizo gentil, pero tampoco mujer, y que a pesar de que sufrió en la cárcel oscuridad y saña, en el primer proceso no lo quemaron en fuego. Se basa Luis sobre todo en el Génesis y en Reyes. Menciona a los profetas como Jeremías, al sacerdote Ezra, y dice que no sabe cómo seguir adelante sin seguir pecando. Conoce perfectamente la historia de su pueblo, la elección de Jacob sobre Saúl, la venta del inocente Yosef y la entrada de los judíos a Egipto. Se duele, y dice, de vivir en tierra maldita, entre gente maldita, donde no puedo seguir tus mandamientos. Desea vivir días prósperos, alegres, pero confiesa que él y sus padres pecaron al apartarse de la ley de Moisés, y que fue tan frágil y no tuvo ánimo por su fe y su ley, y el miedo a los inquisidores, que no pudo morir por ella. Conoció a Saúl y al profeta Samuel. A él le suplica a Adonai que le mencione cuándo será el día en que se vieran libres de los tiranos y de los calumniadores. Ya que estando preso y muy angustiado, llamó a Adonai y lo libró de ello con gran consuelo de su alma. Utiliza la palabra Adonai
para llamar a Dios. Pocas veces le dice Elohim o Jehová o Shaddai, el poderoso, y nos dice, Dios es tan poderoso que hasta los chichimecas les da cosecha en el desierto. A los hebreos los salvó en Persia de la muerte gracias a la reina Esther y a Mardoqueo, y le suplica con estas palabras, líbranos de cautiverio y de esta cárcel de fuego y de la Inquisición, a mí y a toda mi compañía, llévanos a donde deseamos que sea luego por ahí que te sirvamos con libertad y con contento. Se refiere a poder huir de Nueva España, encontrar un lugar seguro, fuera de las garras inquisitoriales. Dígale que no le pasó. Más adelante dice, Dios, si a Ruth le diste asilo, ¿por qué no se los das a aquellos que te suplican? Y te pido que rompas los pies a los inquisidores. En este libro, como ven, el mozo confiesa, sobre todo esto es muy importante hasta cierto punto, porque nos da la idea de la vida diaria de estos judaizantes. Se concluye mucho de los quebrantos de todo el grupo de judaizantes, y así, mencionando el decálogo o ley del Señor, dice así, lo voy a hacer breve, mandaste amarte sobre todas las cosas, no te amamos de todo corazón, andamos incircuncisos, mandaste no adorar a dioses ajenos, acúsame de que por guardar la vida negué mi fe y tu ley, mandaste no jurar en vano tu santísimo nombre, juramos con la ira y cólera en favor de los que obran mal. Cuarto, mandaste santificar tus santos sábados, no guardamos tus sábados, ni nuestra familia, por temor a la multitud. 5. Mandaste, Señor, honrar y cargar de bienes a nuestros padres. No honramos a nuestros padres y madres, porque somos pobres y les robamos sus bienes. Mandaste que no matemos. Mataron al inocente por un solo testigo. 7. Mandaste no cometer adulterio ni fornicación. Durmieron unos con las mujeres de los otros. Tuvimos torpe ayuntamiento con las chichimecas, las indias y las negras. Hay entre nosotros rameras públicas y secretas. 8. Mandaste, Señor, que no hurté y defraudé los bienes de mis prójimos y dimos nuestro dinero a usura. 9. Mandaste, Señor, que no levantemos falsos testimonios. Lo hicimos. Echamos la culpa a los inocentes. El último. Mandaste, Señor, no codiciar las cosas ajenas. Si lo hicimos con los bienes, casas, mujeres y esclavos de nuestros prójimos. Vivimos en verdadero cautiverio en la aflicción. Y su confesión decía, yo confieso que yo y mis padres, con todo mi pueblo pecamos, iniquidad obramos, y mal hicimos, apartándonos de tu santísima ley, y mandamientos y juicios sin rienda, ni temor, ni obediencia. Añadimos pecados a pecados, ofensas a ofensas, apostasías e idolatrías, y finalmente en todo fuimos semejantes a los caballos, a las bestias que no tienen entendimiento. Y le pide a Adonai, dame juicio firme y alumbrado, libérame de malos pensamientos hasta mi muerte. Libérame de dolores, de tormentos, de cautividad, de esta cárcel y de oscuridad. Este librito no lo escribió dentro de la cárcel, sino cuando quedó en libertad después del primer proceso. Pero al seguir con sus prácticas judaicas, estaba consciente de que podría caer de nuevo en la cárcel del Santo Oficio y que de esa segunda detención no iba a poder salvarse. Sin embargo, a pesar de su aflicción por la situación de toda la familia, frente a la posibilidad de ser quemados en la hoguera,
por lo que llamaban relapso, tiene esperanza de que pudieran salir librados de ese castigo, dando una serie interminable de ejemplos en los cuales el pueblo estuvo en peligro. Y sin embargo, insiste, Dios estuvo presente y los libró de todos sus males. La mención que hace de los diferentes acontecimientos, de los personajes que acuden a Adonai, nos revela su gran conocimiento del Viejo Testamento, pero que en ocasiones da por resultado una simbiosis de las dos religiones, ya que en momentos no distingue el Viejo del Nuevo Testamento. Se refiere a hechos sucedidos posteriormente en algunos casos. Habla de los salmos y menciona constantemente cuestiones del Génesis, Isaías, Reyes, Profetas, David, Job, Esdras, Jeremías, Ezequiel, entre otros. Y escribe la oración en la cual David le pidió a Dios que lo ayudara, y la otra, la de Salomón, cuando pronunció su discurso frente a la inauguración del Templo de Jerusalén, así como la oración que tomó de Josafat para salvar a los judíos de la salida de Egipto, y la de Manasés cuando estuvo preso en Babilonia, y lo que dijo Esdras, pero insiste en mencionar su cautiverio. Quitaste de la tierra santa que nos diste y de los bienes de ella, y estamos oprimidos y cautivos de la tierra santa que nos diste y de los bienes de ella por nuestras malas obras y por nuestros delitos graves. Buscaba comprender su situación, la de su familia, cómo podrían salir de esa situación tan difícil por la que estaban pasando. No deseaba morir en la hoguera, pero por el otro, sabía que si no seguían la ley judía, tampoco serían salvados por su Dios. Sus comentarios reflejan la vida difícil que vivieron en una nueva tierra recién conquistada, donde habían de convivir con la gente del lugar, cuidar sus creencias a pesar de las condiciones no fáciles. Muchos de ellos aprendieron las lenguas indígenas, sobre todo hablaban náhuatl para poder comerciar con los indios. Y además, sobre todo, aprovechaban sus servicios en su compañía. Esperaba que en su tiempo pudiera ser reedificado el gran templo de Jerusalén, que tenía todas las edades y los siglos, y que fuera restaurado y vuelto a surgir. El librito da cuenta de la gran sabiduría del judaísmo que tenía Luis de Carvajal Hermoso, pero también vemos de cómo suplica a Dios que lo ayude y que no lo desampare y que lo salve y no los vuelvan a juzgar en el tribunal. En todas estas ocasiones en que el pueblo estuvo en peligro de una catástrofe y su Dios lo salvó de la tragedia, quizá era hasta cierto punto un reclamo como el de Job al Altísimo por haberlos dejado en esa tremenda situación. Este librito es un enorme compendio de oraciones y situaciones vividas que lo mantienen con ánimo y en el cual puede transmitir a su madre y hermanas todo lo que él conoce. Termina la primera parte recitando todos los milagros que Dios había hecho a su pueblo y confirma la bondad del Altísimo, relatando brevemente que le había sucedido en su vida desde que se embarcó en España en la flota del Tío. Es una segunda parte pequeña que aparece en el librito, al cual le da por título Mercedes del Altísimo hecho a José Lumbroso. También rápidamente, ya para concluir, dice, como sus memorias, recuerda el día de su alumbramiento, que fue en el Santo Kipur o Yom Kippur, el que lo libró Dios a los suyos del peligro del mar, de que no cayese sobre ellos con la tormenta su casa, de separarle la sacra Biblia que pudo comprar en Pano, de moverle para que pudiera circuncidar y estorbarle pecados que él procuraba, el casamiento de sus hermanas después de la muerte del padre, el haberlos sacado de Pánuco y haberlos traído donde había pan,
la tentación de la cárcel, lo misericordioso que fue el Señor, darle con milagro en la cárcel los salmos que él buscaba, la consolación milagrosa cuando atormentaban a su madre, el gravísimo milagro de librarlo de la justicia secular la primera vez, los temores de cuando Mariana perdió su libro, el librito, y la volvió loca, el milagro de cuando envió por el libro el hermano del inquisidor que pensaron que los había vuelto a aprisionar, el azote piadosísimo de la locura de Mariana para despertarnos de que espero en Adonai, mi Señor Dios, que nos va a librar como siempre de este tormento, alabar y glorificar a su dulcísimo nombre de piedad. Son estas frases donde resume hermoso todas sus memorias, todo lo que había escrito en el primer librito acerca de su vida y todo lo que les había acontecido a él y a su familia. Ejemplo de ello es la insistencia de la pérdida del librito que le había otorgado a su hermana Mariana, que lo perdió en la calle y que la volvió loca. La tercera parte del libro se refiere a Luis y nos da un claro ejemplo de que independientemente de una simbiosis de religiones, su conocimiento del judaísmo es muy profundo y de sus ceremonias y ritos. Nos da las fechas de 2 años de todas las ceremonias judaicas, de cuánto se lleva a cabo Hanukkah, Purim, Pesach, Shavuot, Tisha B'Av, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, etc. Además, escribe en ese mismo libro todos los meses del calendario hebreo comparados con el gregoriano. También nos muestra cómo fue su conocimiento del hebreo al mencionar los números del 1 al 10. Lo concluye con 3 salmos en latín, en los cuales pide al Creador que no los desampare. El Salmo 90, el Salmo 92 y el 137. Mis conclusiones. Luis de Carvajal y Mozo, al sentir cerca la muerte, lo hizo reflexionar sobre su vida y la de su familia. Agradeció a Dios que sus hermanos Baltasar y Miguel habían logrado escapar hacia Europa y que se encontraban fuera de peligro. Se conduele muchísimo por la locura de su hermana Mariana, por haber perdido uno de esos libritos y que vivía atormentada todo el tiempo. Escribió cartas a su madre y a sus hermanas para consolarlas por el cautiverio, darles ánimos constantes, diciéndoles que Dios las premiaría por su fuerte voluntad y valentía y que les haría justicia. Las cartas que escribió durante el segundo proceso fueron requisadas por los inquisidores, pero hubo una última que escribió en forma de anagrama para que ya no la pudieran descifrar sus captores. Antes en este pequeño librito, había escrito una carta semejante a la cual le puso por título Principios de los Mandamientos de la Ley, donde da cuenta de todas las oraciones que su mamá y hermana no deben nunca olvidar. Deben rezar a Dios para que sean bien recibidas en el otro mundo. Está redactada en 5 columnas, las cuales se escriben de ambos lados de las páginas. Es muy difícil de comprender, una especie de anagrama tomado de todas las oraciones que contiene el libro. Termino con: es algo muy importante, no solamente conocer la vida de este gran muchacho joven, líder de esa comunidad de judaizantes, sino a qué grado logró tener conciencia de su vida cotidiana, de los problemas sufridos constantemente y en tratar de aceptar morir por Kiddush Hashem, o sea, en el nombre de Dios. Fue quemado en 1596 con su mamá y con sus hermanas. Fue un ejemplo de vida
que es difícil de comprender. Muchas gracias. Voy a leer también mis comentarios a esta estupenda ponencia. En 1580, Fray Diego Durán escuchaba de labios de un indígena que respondía a las diatribas del religioso sobre la persistencia de sus ritos antiguos, diciendo: estamos nepantla, que significa situarse en medio de dos realidades. Miguel León Portilla ha utilizado el término para crear el neologismo nepantlismo, que define una situación en la que subsistían las tradiciones antiguas, aunque desfiguradas a causa de la ruptura de la conquista, las cuales convivían con una fe cristiana aún mal asimilada y menos comprendida, pues la evangelización, a lo menos en las primeras décadas, había sido muy superficial. Aunque partiendo de una situación totalmente distinta, los judíos conversos también vivieron en el nepantlismo, pues se vieron obligados a mostrarse en público como cristianos, aunque en lo privado siguieran realizando unas prácticas y rituales judíos. Esto nos lleva a reflexionar sobre las identidades colectivas, las cuales se alimentan de diferentes tradiciones impuestas por una conquista o por la convivencia cotidiana. Esto se da sobre todo en situaciones en las que los individuos pertenecientes a una cultura sometida se ven forzados a realizar prácticas y a asimilar creencias procedentes de la cultura dominante. La primera actitud ante la imposición es la yuxtaposición en confrontación, pero a la larga lo que termina por resultar es un fuerte sincretismo. En las culturas y tradiciones religiosas que parten de la oralidad como su forma de transmisión predominante, es relativamente fácil la asimilación y el sincretismo, al ser plurales, panteístas, acumulativas y pragmáticas, pueden insertar sin problema elementos de las tradiciones impuestas y encontrar espacios de negociación entre dos mundos opuestos. En el caso de los nativos americanos, con el cristianismo, en las prácticas y los rituales dirigidos a una multiplicidad de santos. Otro era el nepantlismo en el ámbito de los judíos, quienes compartían con el cristianismo una enorme cantidad de códigos culturales comunes que se acentuaron con la convivencia durante más de un milenio. Entre otras cosas, compartían con él y con el Islam las características de las religiones monoteístas basadas en una sagrada escritura, además del trinomio pecado, culpa, castigo, el de ser unívocas, exclusivistas e intolerantes con cualquier desviación. En estas tres religiones, la yuxtaposición fue continua y el sincretismo mínimo. Pero podríamos aseverar que no hubo en absoluto. ¿Pudieron los judíos medievales y los criptojudíos del Renacimiento permanecer impermeables a una religión y a unas prácticas que los rodeaban por todos lados y que se transmitían en las lenguas que tanto para los cristianos como para los judíos eran sus lenguas maternas? La interesantísima disertación de Alicia Bowman, que acabamos de escuchar, me despertó varias inquietudes a este respecto que propongo a la discusión. Hemos escuchado que Luis de Carvajal, José Lumbroso, escribía sus oraciones y textos utilizando el latín que aprendió con los jesuitas, el portugués, que era la lengua de su familia hablaba en el hogar, y el castellano, el idioma del imperio. Su primera Biblia, seguramente una impresión de la Vulgata de San Jerónimo, era una versión cristiana del Antiguo Testamento y no la canónica judía. Los textos que consultó en el colegio de Tlatelolco se encontraban en una biblioteca franciscana, insertos en un ámbito absolutamente católico. Es claro que temas teológicos como la divinidad de Cristo, el culto a las imágenes y a los santos o la creencia en el purgatorio no permearon su pensamiento. Pero en aquellos en los que compartían judíos y cristianos, no habrá predominado la mirada teológica de la cultura dominante sobre la ortodoxia judía. Pensando sobre todo en los escasos textos de esa tradición y muy pocos en hebreo, a los cuales tenían acceso los conversos. Sabemos, por ejemplo, que muchos conversos leían a Fray Luis de León, también descendiente de conversos, y a Fray Luis de Granada. Yo percibo esta permeabilidad en temas como el martirio, la creencia en los milagros, en las visiones,
que demuestran la amistad con Dios y las expectativas de un reino milenario de paz y justicia, temas que proceden más de la geografía cristiana que de las tradiciones judaicas. Esa misma simbiosis podemos observarla en los escritos de Luis de Carvajal, que llama a la circuncisión santo sacramento y le da una carga de castidad cristiana que no tenía en el judaísmo. En otros de sus textos llama a su comunidad escogida iglesia del Señor. A todo lo largo de sus memorias nombra a Dios como nuestro Señor a la manera cristiana e incluso imita el proselitismo de la religión que condena al intentar convencer a un fraile contra el culto a las imágenes. ¿No pasaba algo similar con las prácticas? En un fascinante libro que publicó Silvia Jamuy hace ya 9 años sobre la familia Rivera, la autora llevó a cabo una reconstrucción de los procesos judiciales, psicológicos y emotivos que vivieron Blanca y sus 5 hijas, unas judías conversas sevillanas que fueron sentenciadas por la Inquisición novohispana alrededor de 1645, medio siglo después de lo que aconteció a la familia Carvajal. Para lo que ahora nos ocupa, quiero destacar algunas de las prácticas de ese judaísmo sui generis de la Nueva España, que al no tener rabinos ni templos, recaía en las mujeres y se reducía por tanto al ámbito doméstico. Los continuos ayunos se utilizaban con el mismo sentido del sufragio por los muertos realizados por la Iglesia y se manejaban también como pagos por la culpa por practicar rituales cristianos, como ir a misa, venerar imágenes o recibir los sacramentos. Comer tortillas en lugar de panásimo o enterrarse en la iglesia del Carmen con el hábito carmelita por la relación que esta orden tenía con los profetas Elías y Eliseo, eran algunas de las concesiones a que los judíos novohispanos estaban obligados para pasar desapercibidos. El mismo valor que le daban a las imágenes religiosas, aunque no significara veneración sino oprobio, era un elemento más de la tenue línea divisoria que separaba el judaísmo y el cristianismo. Las Rivera funcionaban en ese ámbito como las beatas lo hacían en el medio cristiano. Rezaban por los difuntos y por el éxito de los negocios, ayunaban por los muertos y realizaban prácticas mágicas como la lectura de las habas, el uso de golondrinas quemadas y pulverizadas para atraer a los hombres. En sus declaraciones observamos que varias supersticiones del entorno indígena se habían insertado en las prácticas judías, como confesarse para echar el mal agüero al confesor después de un mal sueño. Era posible mantener la pureza de la fe estando inmersos en una cultura que los bombardeaba cotidianamente con sus mensajes y sus prácticas, a las cuales los judíos estaban obligados a asistir y de las cuales participaban. Con todo, es innegable la persistencia de un núcleo de creencias ancestrales de tradición judía, transmitidas oralmente o a partir de textos manuscritos que circulaban subrepticiamente. Dichas creencias eran alimentadas por una continua necesidad de mantener la propia identidad frente a un entorno del que no se podían evadir. Llamar a los católicos ciegos e idólatras y orcos, término con el que se denominaba a los demonios, tratar sacrílegamente a los crucifijos, celebrar fiestas y rezar oraciones judías o no ingerir alimentos prohibidos, eran algunas de las prácticas que les permitían sentirse miembros de una comunidad separada de elegidos. La ponencia de Elisa Goffman nos abre así las puertas a un abanico de cuestiones que nos permiten abundar sobre el fascinante tema de las identidades y de la comunicación humana.